Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos a todos. Vamos a empezar con nuestra tercera clase, pero segundo gran tema, que es ecografía general. Vamos a ir, al igual que en tomografía computada, por un paseo a lo largo de toda la evolución, desde la física, un poquito de historia, hasta terminar con las imágenes en ecografía. Y para eso vamos a tener que entender los principios fundamentales del ultrasonido. ¿Ya? Todos hemos escuchado hablar del ultrasonido, pero quizás no se imaginan cómo esto lo transformamos en una imagen y para mí eso es muy importante que ustedes como médicos sepan las bases de los estudios que vamos a pedir estudios. ¿Ya? Es la técnica imagenológica que da más por menos. ¿Ya? ¿En qué sentido? No irradia, a diferencia de la tomografía computada. Este es un estudio que hasta el día de hoy no se conoce una noxa clara para el paciente. Ahí después, si quieren, podemos hablar de cosas más en detalle, que podría existir un leve aumento de la temperatura en tejidos, pero la verdad que es inocua hasta ahora y de hecho lo usamos incluso en madres embarazadas para hacer los controles ginecobstétricos. A ustedes les consta eso. Así que es una muy buena técnica y insisto, este concepto me gusta mucho del que da más por menos. ¿Ya? Vamos a la parte fome, pero ustedes saben que lo tenemos que analizar. El ultrasonido es sonido, ¿ya? Y el sonido son vibraciones mecánicas. En este minuto ustedes me están escuchando porque yo estoy emitiendo un sonido que son, insisto, ondas mecánicas que interactúan con un medio, necesitan un medio para transmitirse. En este caso, el medio en el cual se está transmitiendo mi voz es el aire, en que, entre paréntesis, es un pésimo medio transmisor del sonido. Afuera de la pieza aquí no me están escuchando, me escuchan ustedes, bueno, hay un micrófono, parlante, pero avanza por pocos metros el sonido en el aire. Ya muy mal medio transmisor del sonido y de hecho en la ecografía el sonido es el enemigo del ecografista. ¿Ya? Vamos a ver más adelante por qué. La gran diferencia es que este es mi voz, ustedes la están escuchando porque tiene una frecuencia determinada, ¿ya? Que es audible para el oído humano. ¿Ya? En cambio, el ultrasonido que utilizamos en la medicina no es audible para nosotros, sino que se utiliza sus características para transformarlo en una imagen. ¿Ya? En ultrasonido hablamos de millones de ciclos por segundo, esos son los famosos hertz, cuántos hertz tiene el sonido, ¿ya? Cuántos ciclos por segundo. En ultrasonido son millones. ¿Ya? Y acuérdense, siempre necesitamos un medio físico por el cual se transporte este sonido, se comprima y se le provoque una compresión y rarefacción, así como que se extiende este sonido en el medio que se transmite. ¿Ya? No todos los sonidos son iguales. Ya vimos una diferencia entre los sonidos audibles para el humano y los no audibles, como el ultrasonido que usamos en medicina, este que está acá. Le estoy haciendo caso a uno de los doctores que me dijo, doctor, no vemos nada de lo que usted apunta, así que les pido disculpas, pero ahora voy a ocupar lápiz, ya, este lápiz así. Y aparte, como les digo, que los distintos tipos de sonidos, si son audibles o no, existen distintos tipos de sonido. Por ponerles un ejemplo, un tambor, que es un sonido muy bajo, suena muy distinto a una flauta, que es un sonido mucho más alto. ¿Ya? Esas dos características, el tambor estaría por acá, o sea, un sonido de baja frecuencia. ¿Ya? Se fijan aquí con los hertz, después vamos a ver
Eso nunca les voy a preguntar tema de Hertz, sino que es porque para que quiero que lo entiendan. Y en cambio, sonidos más agudos, como el de una flauta, van a ser sonidos de alta frecuencia. ¿Se fijan? Así. Toda esa alta frecuencia, mucha información en pocos segundos. Baja frecuencia, menos información, más largo. ¿Qué me importa esa cuestión para medicina? Porque es súper importante. Como les adelanté, tenemos sonidos graves, como el de un tambor, y sonidos agudos, como el de una flauta. ¿Cuál es la diferencia entre estos sonidos? ¿Y por qué me importa? Ejemplo. Ustedes llegan cansados de un turno o de haber estudiado para un examen y quieren dormir. Se acuestan en su cama y el vecino tiene una fiesta. Y van a escuchar el sonido grave de los tambores de la música que está escuchando el vecino. Se chorean, se levantan, van a sacarle la mugre al vecino porque quieren dormir. Se van acercando al departamento, a la casa del vecino, y ya no solamente escuchan ese sonido grave, bajo, sino que empezamos a escuchar la guitarra, qué sé yo, el piano, y etcétera. Y chuta, o sea, llegaron a la casa del vecino, abren la puerta y ya escuchan la canción entera con la voz de la cantante, está buena la fiesta y se quedaron. ¿Qué pasó? Aparte que estaba buena la fiesta. Ustedes se fijan que cuando estaba más lejos de la fuente emisora del sonido, que era este parlante, le llegaban solo los sonidos más graves, más bajos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este tipo de sonido, ¿ya? Este de acá, son sonidos de baja frecuencia, ¿ya? Pero que tienen una gran penetración, una longitud de onda mayor. ¿Ya? Son de baja frecuencia, pero mayor longitud de onda. Entonces, si yo quiero verle toda la guata al paciente, voy a utilizar un sonido parecido a este. ¿Ya? En cambio, este otro sonido solamente lo logré escuchar cuando estaba cerca del parlante, muy cerca de la fuente emisora del sonido. Y este es un sonido de alta frecuencia, de muchos ciclos por segundo, de alta frecuencia, pero menor longitud de onda. Entonces penetra menos. Vertiroides, testículo, músculo esquelético, cosas superficiales. Mucha información, ya, porque tengo mayor resolución, gracias a que tengo mayor información por estos ciclos por segundo, porque es de alta frecuencia, pero menor longitud de onda. Entonces, el primer concepto físico, que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia del sonido. ¿Se fijan qué bonito? Pero la gracia es aplicarlo, es que ustedes lo entiendan cuando agarran un transductor convexo, como se llama este, el que tiene una guatita, que es para ver la guata del paciente. Este es un transductor de baja frecuencia. ¿Por qué? Porque el doctor me dijo que la baja frecuencia penetraba más y me permite ver todo el abdomen del paciente. En cambio, si quiero ver la tiroide está ahí a pocos milímetros de la piel. Entonces voy a utilizar un transductor de alta frecuencia porque necesito mayor resolución para ver los quistes chiquititos de la tiroide, para ver un desgarro pequeño en el hombro, mucha información, alta resolución, pero poca penetración. ¿Ya? Así que esas son las dos grandes características de los dos principales transductores que ustedes van a ocupar, que es el transductor convexo o curvo, que es de baja frecuencia, y el transductor lineal, chuta, yo no lo veo porque está mi imagen ahí, pero sí, es un transductor que es así, es plano. Ese es el transductor lineal, que es de alta frecuencia, pero poca penetración, ¿ya? Poca penetración, menor longitud de onda. ¿Ya? Estos son primeros dos conceptos fundamentales. Ya sabemos que nuestro sonido necesita un medio para transmitirse. La guata del paciente es un medio donde se está transmitiendo el sonido. Usted y yo somos células, ¿ya? Y las células, ¿no es cierto? Al igual como lo vimos en tomografía computada, es importante conocer su formación. ¿Por qué? Porque las células son casi pura agua, ¿no es cierto? 95, 98% de agua, corríjame, 97 creo que es. Por lo tanto, el sonido en el cuerpo humano se comporta muy similar al agua. Entonces va a tener una velocidad, el sonido en nuestro cuerpo, de 1540 metros por segundo. Esa es la velocidad promedio en el organismo del sonido. El agua es como 1100 metros por segundo. Entonces, primer concepto, somos casi pura agua. Fíjense que ahora bien les voy a explicar algo que quiero que se les olvide inmediatamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la velocidad del sonido va a depender de la densidad de las estructuras. Pero nunca, por favor, nunca utilicen la palabra densidad cuando estemos haciendo una ecografía. ¿Por qué? Porque en ecografía no vemos densidades, vemos ecogenicidades. A diferencia de los rayos X, todo estudio con rayos X, uno habla de densidades. En cambio, en ecografía, de ecogenicidades.
pero físicamente la velocidad del sonido va a depender de la densidad de la estructura. Por ejemplo, un hígado sano se comporta ecográficamente muy distinto a un hígado con esteatosis hepática, un hígado graso. ¿Por qué? Porque en un hígado sano tenemos puras células normales, una al lado de otra, ordenaditas, ¿ya? Por lo tanto, el sonido va a llegar y pasar, sin ningún problema. Imagínenselo como una pieza vacía, desocupada, muy ordenada. El sonido llega y pasa, rebota en muy pocas partes. Al tiro vamos a ver eso. En cambio, en un hígado graso voy a tener células normales, pero células con triglicéridos. Y esta tiene más triglicéridos, menos triglicéridos. Entonces es una estructura desordenada. Es esta sala que tenían ordenada, le empezaron a poner sillas. Por lo tanto, el sonido empieza a avanzar y se tropieza en estas sillas. ¿Ya? Y si hay más triglicéridos, más sillas, más me tropiezo como sonido. ¿Ya? O sea, quiere decir que me comporto muy distinto en un hígado sano versus un hígado graso. ¿Y qué pasa imageneológicamente? Ya les expliqué el hígado sano, llega y cruza este sonido, por lo tanto hay menos impedancia acústica, nuevo concepto. En cambio, en un hígado graso va a haber más impedancia acústica. ¿Por qué? Porque fíjense que impedancia, que físicamente Z, es igual a la densidad por la velocidad. Por lo tanto, si yo voy teniendo distintas densidades dentro de una misma estructura o de distintas estructuras, voy a tener impedancias acústicas. ¿Y qué es lo que son las impedancias? Es el rebote del sonido cuando pasa de una estructura a otra. Y acuérdense que somos ecografía. Por lo tanto, necesitamos ese sonido que se devuelve, que rebota, para transformarlo en una imagen. ¿Se fijan qué bonito esto? Pura física hemos visto, pero ya nos estamos imaginando cómo nos transformamos en un punto gris finalmente. Entonces, solo acá para mostrarle que dependiendo del medio por donde se transmite el sonido, va a ser distinta la velocidad. Y aquí me van a creer por qué. El aire es un pésimo medio transmisor del sonido porque miren la velocidad del sonido en el aire. 340 metros por segundo. Y si lo metemos en nuestra fórmula matemática de impedancia, fíjense que yo meto, la impedancia era densidad por velocidad. Y esto es una velocidad súper baja. Por lo tanto, la impedancia acústica del aire versus cualquier otra cosa es tan grande, ¿ya? Que va a rebotar todo el sonido cuando se enfrenta al aire, porque hay una gran impedancia. Mientras más impedancia, mayor rebote del sonido. Entonces ese es el paradigma del aire, porque uno se imagina que el aire debiera... Aquí hay aire y yo no lo siento, no lo veo, el sonido debiera llegar y pasar. Pero dado a que es tan lenta la velocidad del sonido en el aire, se provoca una gran impedancia acústica. Aquí imagínense esto, Z1 es impedancia del medio 1, la impedancia de, por poner un ejemplo, de el asa intestinal, y aquí tengo el hígado. Por lo tanto, si un asa intestinal se interpone al hígado, va a venir la onda del sonido y es tanta la impedancia entre el 1 y el 2, tanta la diferencia de impedancia, que va a rebotar todo el sonido y detrás de esto no hay sonido, no hay imagen. Ese es el concepto. ¿Ya? Bueno, cualquier duda me la hacen saber, pero lo que me interesa es que sepan que dependiendo de las características de la estructura va a depender cómo se comporte el sonido. Y eso lo vamos a ir analizando.
Pero esta idea viene de antes, ¿ya? El tema de, de transformarlo en una imagen, antes de la medicina. Parte el efecto piezoeléctrico antes de los años 900, finales del año 800, perdón. Luego llegamos a la Primera Guerra Mundial, donde se utilizaba este concepto para los sonares, ¿ya? Como decir, los barcos se ponen, las puntas de los barcos eran unos sonares gigantescos para poder ver dónde andaban los submarinos. En Segunda Guerra Mundial ya se pudo achicar la tecnología, ya no solo se utilizaba para localizar grandes naves, sino que poder evaluar incluso ciertas piezas de los barcos. Y luego ya a finales de los años 40, principios de los años 50, se empieza a utilizar recién en medicina, ¿ya? Así que como les digo, esto es una historia larga de evolución. Y en esos tiempos no pescaban mucho a los dos médicos, principalmente un médico que era un alumno, que no le creían mucho porque él decía, oye, voy a transformar estas ondas de sonido, ¿ya? Que eran estas frecuencias, en imágenes. Y la verdad que para los radiólogos de la época nada que ver, porque ellos trabajaban con densidad, y aquí hay frecuencia, tú vas a poder evaluar parámetros espectrográficos, pero no una imagen. Y es así como él pudo aplicarlo gracias al soporte de uno de sus profesores y convertir su idea en el primer ecógrafo. Ya fíjense acá en la publicación cómo el paciente está metido adentro de una tina. ¿Por qué? Porque el agua es un muy buen medio transmisor del sonido, ¿ya? Por eso se utiliza en los sonares, por eso las ballenas se comunican a kilómetros de distancia, dado que el agua es un muy buen medio transmisor del sonido. Así que estos fueron los primeros ecógrafos, como les digo, tremendas máquinas donde el paciente se tenía que meter entero en una tina. Luego se fue perfeccionando estas máquinas, haciéndose cada vez más pequeñas, con equipos móviles, y así como, fíjense, ese paciente que, perdón, se veía con el agua acá hasta el cuello. Podemos ver acá, como les digo, su corte ecográfico de la región cervical, ¿ya? Fea, pero bueno, estamos hablando años 50, primeras imágenes, insisto, imagínense, imágenes médicas con ondas de sonido. Luego miren ahí cómo adaptaron el equipo de sonografía en una mesa de dentista que podía subir y bajar, por lo tanto permitía hacer más fácil la ecografía, y ahí se pudo evaluar el hombro del paciente, y miren ahí cómo se ve el deltoide gracias al ultrasonido. ¿Y qué se estaba haciendo adentro de este equipo? Lo mismo que ya hemos conversado. Tenemos nuestro transductor, que en su superficie, como ya les había dicho, tiene cientos y casi 1000 cristales piezoeléctricos. Hoy en día son cerámicos, aleaciones de cerámica, que está enchufado a la corriente. Por lo tanto, aquí viene la energía eléctrica, el impulso eléctrico estimula a estos cristales que van a generar la onda de sonido, las vibraciones mecánicas. Las ondas de sonido interactúan con el medio, ¿no es cierto? Gracias a esta impedancia van rebotando, se devuelven al transductor, le pegan un combo a estos cristales. Si le pegan más fuerte al cristal, mayor impulso eléctrico; más despacito, menor impulso eléctrico. Así que te voy mostrando puntos de grises en la pantalla. Eso está sucediendo. Por lo tanto, dependiendo de la fuerza con que se devuelve ese sonido, vamos a tener imágenes hiperecogénicas o blancas, ¿ya? O al opuesto vamos a tener imágenes hipoecogénicas o negras. Se fijan que estoy hablando de hiperecogénico o hipoecogénico, ¿ya? Esos son los dos conceptos fundamentales. Lo más negro es más hipoecogénico, lo más blanco es más hiperecogénico, ¿ya? Solo un concepto para no aburrirlos acá, que a diferencia de la tomografía computada, ¿se acuerdan que lo vimos en el tomógrafo? Que nosotros podíamos jugar, abre comillas, con el grosor de la jamonada del paciente, o el pedacito de la carne molida, la que era más chica, más grande. Ese es el grosor de corte, ¿ya? Los ecógrafos no podemos jugar, entre paréntesis, con el grosor de corte. Y el ecógrafo, ustedes ponen el ecógrafo y es lo mismo que estar sacando una jamonada de paciente, pero viene predeterminado, ¿ya? Si un ecógrafo tiene una capacidad de resolución de 3 milímetros, ¿ya? Quiere decir que la interfase para poder separar dos puntos de uno solo son 3 milímetros, ¿ya? Y van a aparecer como dos ecos, como dos puntitos distintos, ¿ya? Esa es el concepto de resolución. En cambio, si dos puntitos, por poner un ejemplo, dos nódulos, están
dentro de 2 milímetros, el ecógrafo me lo va a mostrar como uno solo. ¿Ya? Porque yo no puedo, corta más fino de 1 milímetro, de 0,5 milímetros, no. Los ecógrafos vienen con ese grosor de corte o resolución determinada. ¿Ya? Así que lo que más me importa es eso de este concepto. Y fíjense que uno siempre le pide al alumno que muestre una buena imagen, ¿no es cierto? Y que si está mostrando un nódulo, el nódulo no esté colgando por esta parte de la pantalla que me lo está mostrando, sino que ojalá que el nódulo esté al medio de la pantalla. ¿Por qué? No porque la foto se vea más bonita en ecografía, sino que fíjense que los haces de sonido que salen de este transductor, sonda acá, el transductor o sonda ecográfica, tienden a converger en sus primeros tercios y diverger en los últimos tercios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el sonido se concentra en su primera parte, se fijan como en la mitad de la pantalla y esto se va a llamar el foco. Por eso uno pide que la imagen que yo quiero mostrar esté centrada. ¿Por qué? Porque ahí yo la voy a estar evaluando con la zona focal, la zona de mejor capacidad del sonido. ¿Ya? En cambio después hacia distal divergen, por lo tanto se me escapan de mi zona focal. ¿Ya? Así que eso es lo más importante. Así que, como les vuelvo a insistir, lo que quería que les quedara en claro era que aquí en ecografía el grosor de corte, la resolución, la capacidad de distinguir dos cosas como separadas, viene predeterminada y no la puedo modificar como en la tomografía computada. Hay un montón de distintos tipos de transductores, de ecógrafos, que parten desde equipos grandes y pesados como estos que se ocupan en hospitales, en clínicas, que son de alta capacidad. Como por ponerle un ejemplo, imagínense que estos son el Ferrari, ¿ya? Fantástico, todos queremos tener un Ferrari. Pero pueden haber equipos de menor prestaciones, pero que igual van a conseguir van a tener van a llegar a la meta, pero claramente, vuelvo a insistir, uno trata de trabajar con los mejores equipos y tener la mejor capacidad de imágenes. Pero, insisto, nosotros tenemos que estar acostumbrados a los distintos tipos de ecógrafos y distintos tipos de tecnología, porque, como les digo, espero que en un futuro muy cercano ustedes puedan tener en su bolsillo, mientras hacen las visitas clínicas, uno de estos equipos y lo conectan al celular. Esto no es ciencia ficción, esto es ahora donde por Bluetooth y Wi-Fi se comunican estos transductores con un tablet o el celular y podemos obtener imágenes. Claramente esta imagen no va a ser igual a la del Ferrari, pero un Subaru Impresa me lleva a todas partes, así que solo a modo de ejemplo. ¿Ya? Ya incluso estos equipos que vienen con el cable y se conectaban a equipos como notebook, que son los portátiles más clásicos, ya como les insisto están siendo dejados atrás por estos ultra portátiles en que cada vez van mejorando más su capacidad de imágenes. ¿Ya? Bien, dicho eso, terminamos nuestra primera parte de la clase. Acuérdense que cualquier duda, consulta, me pueden pedir y nos juntamos vía web o preguntas dirigidas me las mandan por nuestro correo. ¿Ya? Así que nos vemos en la segunda parte de la clase.